Acá en Más, María O'Donnell en Metro. 8:19 de la mañana. Está con nosotros Axel Kicillof, es economista, es diputado nacional de Frente para la Victoria, fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner entre el 2013 y el 2015. Está recorriendo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Buen día, Axel, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cuál es tu pata bonaerense? Las dos, estoy caminando. No, estamos... ¿Naciste en provincia de Buenos Aires? No, yo hasta los 25 años así tenía mis viejos un lugar para fin de semana en Merlo Gómez. Y después mi familia es originalmente de la provincia de... O sea, ¿tuviste dirección? ¿Tenés dirección? Le estoy haciendo una pregunta porque hay que tener domicilio en provincia de Buenos Aires. No soy nacido, pero más o menos, desde mi nacimiento que tenía dos casas, una en provincia y una en capital, mi familia. Pues cuando se muere mi viejo la heredo yo. La de Merlo. Sí. Y después, sí, ahora tengo un domicilio que es un domicilio familiar, pero bueno, no quiero que me vayan a buscar ahí, así que déjame tranquila. Porque vos vivís en capital, digamos. Y yo laburo en capital ahora, sí, claro. No, y vivís en capital. Sí, bueno, pero está bien, ¿no? Lo que tengo... Sí, la cuestión esa está, qué sé yo, jurídicamente está... Esto bastante discutido porque hay muchísimos antecedentes de estas situaciones, porque hay una unidad, digamos, territorial entre, por lo menos, bueno, ni hablar el Gran Buenos Aires y yo, la verdad que hace mucho tiempo que estoy laburando políticamente en el distrito, muchísimo tiempo, sobre todo desde que terminé como ministro, pero es un distrito que es la Argentina productiva misma, ¿no? El cordón de... Todo, lo industrial, lo agropecuario, la verdad que la provincia de Buenos Aires representa el 40%, qué sé yo, eso se va recalculando del Producto Bruto argentino, pero tiene una diversidad territorial, una amplitud territorial y productiva y social, ¿no? Porque están los lugares más ricos y los más pobres de la Argentina conviviendo. Lo que ha llevado a muchos a decir algo con lo que yo no acuerdo, que es que la única forma de gobernar la provincia o de transformar la provincia es fragmentarla, dividirla. Pero bueno, son esos problemas que siempre uno tiene la tentación de decir, bueno, separemos lo industrial de lo agropecuario, lo rico de lo pobre, pero con ese criterio nos quedamos sin país, ¿no? La Patagonia, mandémosla a otro lado, qué sé yo no estoy de acuerdo, creo que es una unidad territorial, histórica, sin duda, tiene más identidad histórica que la capital, la provincia. Entonces, me parece que eso es lo que hay que discutir un poco, cómo hacer con toda esa diversidad, cómo hacer balances, qué sé yo, pero de todas maneras, te digo, es inmensa la provincia. Ahora que estoy en auto de punta a punta, es inmensa y es interesantísimo porque hay regiones que parecen similares, pero cada pueblo, cada ciudad tiene su particularidad, tiene su historia. La fundaron, bueno, la otra vez estábamos... Está muy bonaerense. Sí, me viste. Se ve que va... Con esto ya podemos decir candidato. Candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No porque no están definidas las candidaturas. Y no están definidas las candidaturas, todos especulan, digamos, con cuál es el factor, la cuestión de Cristina, etcétera. Pero me parece que es otra cosa, o por lo menos yo lo entiendo así porque es el trabajo que hago. Estamos tratando... Y porque nos lo piden, a donde vas te dicen, bueno, júntense todos los que son oposición de Macri, incluso los que votaron a Macri y están desilusionados y quieren votar otra cosa, estarían más cómodos votando un frente opositor que votando una expresión política. Me parece que esa es la demanda, armar un gran frente opositor, diverso, amplio, y ese trabajo no se termina nunca, creo que se va a terminar el día antes de las listas porque además va funcionando bien, se va sumando... sectores que eran incluso oposición a nosotros cuando éramos gobierno, dirigentes, sectores, organizaciones. Entonces, la verdad que ha crecido muchísimo esa idea de un frente opositor. Después quedan algunos dirigentes que no se terminan de decidir, planteándolo, yo quiero ir junto, pero si voy yo solo. No si voy... Bueno, es raro. Son formas raras de buscar la unidad, ¿no? La unidad atrás mío y son discusiones que, qué sé yo no quiero ponerle nombre propio porque creo que la intención es honesta, de sumar a todos. Y si uno empieza a tirar para un lado o para el otro, parece que está diciendo mi límite es tal dirigente o tal dirigente hizo tal cosa. Creo que un poco la demanda social a la política hoy argentina es que busquemos una alternativa a Macri lo más amplia posible, obviamente con el peronismo adentro, con el kirchnerismo adentro. Sergio Massa, todo. Sí, la unidad, yo creo que el primer factor para construir una unidad clara en las elecciones que vienen es que sea un frente opositor.
hay algunos dirigentes que durante mucho tiempo estuvieron coqueteando con posiciones de apoyar medidas de Macri que terminaron todas mal. Lo que se votó en el Congreso, no hay una sola ley que haya andado bien, anduvieron todas mal. Y anduvieron mal porque eran mentiras. Ahora hablamos un poco de economía de Macri, pero estamos charlando con Axel Kicillof. Acaba de publicar un libro que se llama ¿Y ahora qué? Desengrietar las ideas para construir un país normal. Una cosa. Linda palabra. Sí, rara me quedé, Neologismo. ¿no? Desengrietar las ideas. Fue una palabra que me salió un poco sin querer en una de las entrevistas. ¿Te salió de corrido? Desengrietar. Y no recuerdo, pero no, sí, porque estábamos con ese tema de la grieta, la no grieta, la no sé qué, entonces me parece que yo por lo menos lo tengo muy presente, es una de las discusiones políticas de la Argentina, entonces es una palabrita para mí medio engañosa, todavía nadie sabe y hay mucho debate, no me estoy poniendo en politólogo ni en científico, digo en la calle. ¿Qué es la grieta exactamente? Uh-huh. Ahora, Axel, a ver, varias cosas. Una que me quedó pendiente, sí. Perdón, ¿hija de quién es la grieta? ¿Quién creó la grieta? ¿Quién fomenta la grieta? Me acuerdo que Macri dijo que uno la de sus disputa objetivos... con el campo, uno podría por ahí pensar que arranca un poco con la discusión con la 125 y la disputa con el campo en el gobierno de Cristina Kirchner, la grieta. Mira, por eso, es un tema interesantísimo. Yo creo, y he leído bastante sobre el tema porque, bueno, por mi pasado o vocación académica y qué sé yo, me paso leyendo las cosas que se escriben. Me parece que es un momento interesantísimo en la Argentina para pensar. Pasado académico, vos decís que para vos tu etapa académica pasó. Y como entonces, trabajo principal, sí, no vivo de lo académico, tengo una licencia en el CONICET, gané los concursos, todo. Tengo 6 concursos ganados en la UBA, profesor titular, doctor en economía, bueno, tengo todo eso. Pero te gustó la política. Está en pausa eso, digamos. ¿Te gustó pero en este momento es más pasado que presente porque estoy dando pocas clases. En una época tenía 6 cursos juntos, CBC. Bueno, también trabajé mucho en el conurbano, porque trabajé en la Universidad General Sarmiento, la de Quilmes, debo tener 10 años de trabajo ahí. O sea que sí, no es que... ¿A qué edad llegaste a ministro de Economía, Axel? No hice la cuenta, déjame pensar. Nací en el 71. ¿No sabés en serio? No hice la cuenta. Nací ¿No en el sabés? 71 y fui ministro en 2013. Fui viceministro en 2011. Sí, no era tan joven tampoco. ¿Cuánto? Tengo 47 ahora. ¿Y 42 entonces? ¿Ministro con 42? Uh-huh. No, sí, no era tan joven. Al final Mirá, digo, era la falta de corbata lo que te daba No era menos, la falta de corbata, ¿qué? era la grieta. Cuando yo subí, decían, este tipo no usa corbata, es muy joven, ¿cómo va a ser ministro de Economía? María Eugenia Vidal creo que tiene 2 años menos que yo. Y no es que, yo no sé si es joven o adulta o vieja o para hacer el cargo. Creo que nosotros teníamos una prensa opositora, hoy oficialista, que nos ataca por cualquier cosa de la misma forma que los cubre por cualquier cosa al gobierno actual. Entonces, era una crítica que yo era joven. Con menor poder de fuego, ustedes también tenían una prensa oficialista. Sí, pero no menor poder de fuego. Pasar los canales, ya lo discutimos esto, María. No quiero volver a viejas discusiones, pero yo terminaba... No, yo digo porque es mi experiencia personal, después andá a hacer las estadísticas. Yo lo que te digo es que me llegaba, era ministro, llegaba a la noche, fusilado, prendía la tele, pasaba los canales y contaba. Opositor, 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 Canal 7... Bueno, y que no era opositor, pero sí, hacía algo muy oficialista. Bueno, pero proporcionalmente... que todo lo crítico se tenga que ser considerado opositor. Era opositor, pero eso está bien. No, yo ponele que te saco a vos. Cuando estaba vos decía crítica. Pero bueno, no, me vas a decir. Hoy, el periodismo militante era un fenómeno del kirchnerismo, dejate joder, andá a mirar lo que... No, es que no son militantes, ya es una vergüenza atómica, ya es una cosa de chupamedismo, que además, con estas cosas medio extrañas, de que ahora que el gobierno está pinchado, digamos, Macri particularmente, está con la popularidad bajísima, creo que es el hecho político de la Argentina hoy, no qué pasa con la oposición, sino que tenemos un gobierno que está sumando 25% de aprobación, es uno de cada 4 dice que está más o menos bien lo que hace este gobierno. Me parece que ese es el hecho político más importante, lo que lleva a la cuestión. Pero, a ver, yo creo que lo que pasó también es parte de ese tema de la grieta, y vos me decías, ¿cuándo nace la grieta?
Argentina fue un país que tuvo grandes debates políticos en su historia. Todos, y que la sí, marca, empezamos con unitarios y federales, ahora peronismo, vamos a ver peronismo, antiperonismo. Que una cosa es peronismo, antiperonismo, otra cosa es gorilas contra ultra no sé qué. Digamos, hay todo un degradé que marca que es una sociedad muy politizada, siempre lo fue. Lo que yo creo es que sí hubo una campaña muy fuerte contra nuestro gobierno, muy fuerte, de determinados medios de comunicación. A lo que agrego, no me quería meter mucho en el tema, pero estarán siguiendo los casos de espionaje político. Se está revelando que había una cloaca abajo de eso, abajo de determinadas causas, y no quiero generalizar, abajo de determinada situación donde se unía justicia, una parte, medio de comunicación, una parte, poderes reales. Vos decís lo que pasa en el juzgado de Ramos Padilla. Sí, y vos, sí. para vos, bueno, esto ya lo hemos discutido también, que tiene que ver con que... Sí, todo trucho, sí, claro. Causa los cuadernos, pero o sea, porque yo te escucho te escuché el otro día tratando de decir, yo no sé, lo que digo es que... es la evidencia que hay en la causa. No, es que yo, la verdad, no sé si vos leíste todo el expediente, yo no. Sí, leí y conozco algunas declaraciones de arrepentidos que son truchas de pe a pa, y que le decían, si usted no dice que... La causa de los cuadernos. Si usted no dice ahora que el culpable, que sí. Cristina Kirchner o que no sé qué, no se va y se queda preso. Es un papelón, María. Después veamos, porque yo entiendo que la cuestión de fondo de esa causa, y muchas, son importantísimas. Pero sí, con el tratamiento que tienen, no han grabado las declaraciones de los testigos. Yo voté esa ley. La ley del arrepentido, en contra. Y sí, pero porque es un papelón, y no se aplica ni el papelón que hay. Están haciendo como una serie de Netflix ahí en tribunales, pero la verdad que eso con el derecho, entre lo que está pasando en el juzgado de Bonadío y la justicia y el derecho, hay una grieta de 1000 kilómetros de longitud. O sea que yo creo que es una pena, porque evidentemente el tema del cártel de la obra pública es algo que hay que investigar. Pero una cosa es cártel de la obra pública, otra cosa son coimas al funcionario de turno. O sea que... Es lo mismo que el cártel de la obra pública, porque vos fíjate que el cártel de la obra pública actúa digitando las licitaciones desde la época de la dictadura o antes. Está bien, pero entonces, eso te exime. Ponele no que digamos... exime a nadie. Pero no estoy diciendo eso. Yo digo que el que afanó, público, privado, de este gobierno, del anterior, tiene que ir a... Bueno, no quiero decir tiene que ir a la cárcel porque depende de la pena. Hay que investigarlo, sí. Hay que descubrirle, hay que controlarlo mientras tanto por los órganos de control del Estado, que hoy está Laura Alonso. Es la que controla la corrupción del macrismo. Me están jodiendo. Entonces, bueno, en una oficina, esa oficina, te aclaro que en la época del kirchnerismo estaba muy maltratada también, la de la anticorrupción. Nunca fue así. Esto es un desastre. Que directamente no hacía nada. Es el club de fan de Macri. Este es el club de fan de Macri. Bueno, el anterior no hacía nada. María, yo lo que digo es que este es el sí. problema que tenemos hoy para adelante. Este es el problema que tenemos para adelante. Que estas cosas hay que arreglarlas. Bueno, espera. Estas cosas hay que arreglarlas y me parece que... Dame un punto nomás acá porque vamos a seguir charlando con Axel Kicillof. Quiero hablar un poco de economía actual también y que un poco... Sí, que me parece por eso. Mirá cómo nos tienen hablando del espionaje ilegal que hacen ellos, en vez de estar hablando de las cosas que le está pasando a la gente. Te digo la verdad. Ahora enseguida, por eso, dame un minuto que es el cuento. Nos convertimos en arqueólogos, estamos todos hablando de eso. Ya van 3 años y pico, los tipos... el otro día me dice un pero me dice, para terminar con esto, me dice un comerciante, Macri me dijo, fundido, Macri me dijo que iba a arreglar los últimos 70 años. ¿Por qué no se dedica a arreglar los desastres que hizo en 3? ¿Qué 70? Está rompiendo todo en 3 años, que arregle por lo menos los 3 años que arruinó y después vemos para atrás qué podemos hacer. Estamos charlando con Axel Kicillof, 8:33 de la mañana. Tenemos un libro para regalar de los que está presentando del siglo XXI y ahora qué, que es un libro en el que distintos periodistas y en algunos casos Noé Barral Grijena, entre otros, y Ángela Lerena, Carlos Pañi, Ingrid Beck, le hacen entrevistas a Kicillof. 11 37 80 95 10, el que quiera llevarse y ahora qué. Por Twitter, @deacaenmás, en Twitter así lo piden. Déjame que te haga 2 preguntas y nos metemos con la actualidad. Una tiene que ver con Roberto Labaña. ¿Te parece que fue un buen o mal ministro de Economía? Tengo mis críticas, incluso escribí un artículo estando Labaña de ministro, en esa época, en tiempo real. Creo que se llama algo así como las consecuencias económicas del doctor Labaña, algo así. O de Mr. Labaña, porque es parafraseando un artículo de Keynes sobre Churchill, salvando las distancias, las consecuencias económicas de Mr. Churchill, que era igual el ministro de Economía, digamos, de Inglaterra. Así que ahí yo tengo mis diferencias, pero me parece que en términos generales, en el discurso, es un hombre que es más industrialista, más nacionalista
que lo que tenemos hoy, pero por millones de kilómetros. Sí. ¿Y si tuvieras que identificar un error de tu gestión? No, me parece que nosotros hubo varios errores que tuvieron que ver con después disputas que hubo, diferencias con el sector de la producción agropecuaria. Por ejemplo, yo creo que nosotros, y cuando digo nosotros voy a la gran grieta, esa del peronismo, qué sé yo, teórica de la Argentina. El peronismo nunca fue enemigo de los pequeños productores agropecuarios. De hecho, los pueblos donde voy, la gran mayoría, no en la gran mayoría, estoy exagerando, pero en muchos lugares uno ve cómo está el mapa de catastro de las propiedades, y cuando preguntás, tuve una discusión con algunos, bueno, una reunión y algunas discusiones, otros acuerdos. Sarmulio Barbo te recibió una sociedad rural, ¿no? Sí, después una me siguieron entidad del recibiendo, campo así que ya está más. Pasó, digamos. Pasó porque creo que están todos muy preocupados. Pero vos lo que pero decís para es que qué termino lograron con esto. enfrentarse por igual al gran productor que al pequeño. Hablando con los productores, veo cómo está el catastro y veo que todos los terrenitos son del mismo tamaño. Se los dio Perón. A los abuelos de ellos, capaz. Entonces, el peronismo nunca tuvo un problema con la pequeña propiedad agropecuaria, con la producción de alimentos, y creo que ahí hubo un enorme malentendido. Yo lo tomo como error porque obviamente en un malentendido están las dos posiciones, que lo empezamos a solucionar más fuertemente al final de la gestión, tomando toda la gestión, con programas de estímulo para los pequeños productores, segmentación de las políticas. Hubo muchísimas políticas para el sector lechero, y empezamos a... Autocrítica, dijo. Bueno, pero está bien, ¿no? Pero está bien, nunca tendríamos que habernos enfrentado a ese sector de los pequeños productores, porque además los pequeños productores, como no nos tendríamos que haber enfrentado al sector de los trabajadores con el tema del impuesto a las ganancias. No estoy criticando lo que se hizo con el impuesto a las ganancias, sino que obviamente se armó, era un 10% de los trabajadores en blanco, o sea que de los trabajadores en total era menos. Pero bueno, parecía que le estábamos agrediendo a todos los trabajadores cobrándoles un impuesto. Hoy los que hacían paro por el impuesto a las ganancias están desesperados para no perder el trabajo, para llegar a fin de mes, pero eso no exime que un gobierno como el nuestro, del peronismo, del campo popular, haya tenido un entredicho con los trabajadores. No está bien, no tendría que haber ocurrido. Obviamente que hoy estamos todos juntos con esos sectores, con casi todos esos sectores. Con los pequeños productores vamos empezando a llegar a acuerdos. Yo creo que se ha avanzado mucho. Sí, se ha avanzado mucho con los pequeños productores, que esta política los funde. Mirá que les prometieron. Y déjame que te haga una pregunta más para atrás. Si me das un minuto de malentendido, no, porque es importante. Sí. Los pequeños productores nos pedían devaluar y sacar las retenciones. El gobierno de Macri devaluó y sacó las retenciones, se están fundiendo todos. Ahora las colocó a las retenciones. Bueno, las volvió a poner, pero sí, aún sin retenciones, sería peor sin retenciones, porque un tipo que produce cualquier cosa, te digo, chanchos, ¿no? Carne porcina. Entonces, ¿qué hace? ¿Con qué alimenta a los chanchos? Con maíz. ¿En qué está el maíz? En dólares, devaluados, sin retenciones, pero el chancho se vende en la Argentina, en gran medida, en pesos. Entonces, paga los insumos en dólares, tiene que vender en pesos. El mercado está cayendo y le abre las importaciones. Hoy hay chancho de Dinamarca, chancho de Brasil, chancho de Estados Unidos en las góndolas. Con lo cual, Macri lo está fundiendo ese pequeño productor, que obviamente participó del enojo con nuestro gobierno. Ahora estamos discutiendo que la política hacia ellos tenía que ver también con el mercado interno, tenía que ver también con el acceso al crédito. Hoy la tasa de interés está 50%, 60%. En la nuestra era o 20%, o para la siembra era 0% a 270 días. El combustible estaba accesible y hoy no se puede pagar. Entonces hoy se están fundiendo por las políticas neoliberales. Siempre le fue mal al pequeño productor con estas políticas. Y también, digamos, que tiene que ver con el pasado de tu gestión y con la actualidad, el tema de congelamiento de tarifas. Vos decís, cada vez que intentamos reactualizar tarifas, se armaba una mega discusión al respecto. Se ve que no es nuestra primera charla sobre el tema, María. Sí, pero haberlas dejado Vamos congeladas... acercando. Es que no la dejaste, lo acabas de decir vos, no fue congelada. No, una cosa también es, digamos, en el medio hubo más de 10 años congelamiento. Pero espera que te digo cuál es mi política para las tarifas, la ideal. Vender la energía argentina a los argentinos a costo argentino. Costo argentino, quiere decir, no es dolarizada, es en pesos, y es lo que cuesta extraer un barril de petróleo en la Argentina. Obviamente, si yo te digo eso, ¿cuánto cuesta extraer un barril de petróleo? Pongámosle... Estoy poniendo un número. $20, sacar un barril de petróleo en la Argentina. Yo creo que el precio para los argentinos, hogares
industria, comercio, tiene que ser equivalente a eso más una ganancia. Pero, perdón, pero el precio está en dólares, o sea, el precio internacional es en dólares. No, ¿Cómo haces? lo puse porque Pero ¿cómo haces como para que las tarifas se rijan por el peso cuando el precio internacional de la energía, así a nivel general, está en dólares? Muy fácil. Lo haces que se venda en pesos. Está bien, pero, o sea, pero varía en dólares. No hay ningún problema con Y ahí eso. no terminas con falta de inversión y... No hay ningún problema. Te digo cómo lo manejan todos los países que tienen petróleo. Los que no tienen petróleo no lo manejan así. Bueno, pero Macri o alguien te diría, acá te quedaste sin petróleo. Bueno, pero ahora vamos a eso. ¿Qué cortocircuito arma? Si vos, como pasó en los 90, privatizás las principales empresas partiendo de YPF y después concesionás las áreas sin requisitos de inversión. A ver, vamos de nuevo al negocio como es. Sacan el petróleo, su costo es tanto y tienen una ganancia muy razonable. ¿Pueden invertir? Pueden invertir. Ningún problema. Porque tienen una ganancia razonable, tienen que invertir, tienen acceso al crédito o el Estado ayuda para que haya una inversión más rápida, como ayuda en todos lados del mundo. Entonces, no hay un problema económico, hay un problema, hay una discusión que yo diría en el extremo de soberanía, de quién es el petróleo, ¿no? Porque acá las compañías que sacan petróleo son concesionarias. Entonces, el recurso, por nuestra Constitución, es de los argentinos, en particular de cada una de las provincias. El precio de venta, porque ¿cuál es el lío que se arma? Si sacan petróleo, les costó 20, digamos, lo quieren vender, lo pongo en dólares, lo podría poner en pesos, no quiero hacer la conversión nada más. Lo querían vender, ponerle a $25 en las gasolineras, ¿no? En las estaciones de servicio, como dicen ellos, en las estaciones de servicio. Entonces, ¿ganan plata? Sí, un montón de plata, más que cualquier otro negocio en la Argentina, es una ganancia muy importante, más o menos 25% de ganancia en dólares. Muchísima ganancia. Ahora, ¿qué pasa? El tipo dice, tengo el barril de petróleo, prefiero venderlo afuera a 100. Entonces, hay que poner regulación para que haya dos precios, uno cuando venden afuera, pero después de que... Pero y que te garantice la inversión y que no te quedes sin energía Bueno, y termines importando, que es lo que les pasó. No. Nosotros llegamos en 2015, nosotros importábamos, el petróleo, 10% de la energía, porque los yacimientos maduros, como Loma de la Lata, que se descubrieron en la década del 80, se estaban agotando. Había que explorar más, había que invertir más. Y con las empresas transnacionales, claro, yo tuve esta discusión, la conté varias veces, tuve esta discusión con Brufau. Que era decía, el presidente de YPF. Claro, vos perdés plata, Sí. no pierdo plata, pero prefiero venderlo afuera y si no, la plata que saque de acá la voy a invertir en otro lado donde yo pueda hacer lo que quiera. Y bueno, pero eso es un problema, un choque que tenés con cualquier sector. Cualquier sector, si es monopólico, te hace lo que quiere, te vende al precio que quiere. Pero déjame que te pregunte esto y pasamos a la actualidad rápido. Hay toda una discusión de cómo se hizo después la restatización de YPF, que quedó un juicio pendiente porque la crítica es que se le pagó y que además de habérsele pagado no se hizo la oferta por la totalidad de las acciones y que eso dejó a la Argentina, o a YPF particularmente, no sé quién terminará pagando el juicio, a la merced de este nuevo juicio. Sí, este juicio yo no conozco los detalles del juicio porque es un juicio, pero vos fíjate, a nosotros nos criticaban que habíamos pagado mucho. Este juicio es porque teóricamente pagamos poco, teníamos que pagar más. No porque pagaron Sí, poco, lo porque no mismo. hicieron una oferta por la totalidad de las acciones, no Era porque pagar más. María, era pagar más a otros. Claro, era pagarle lo mismo que a Repsol a otros inversionistas. Entonces, la verdad que era pagar más. En todo caso, suponete que ese juicio en Estados Unidos hay una discusión enorme y están algunos, no quiero marear al público, pero es como lo de los buitres. ¿No te parece que estuvo mal hecho eso? No, en todo caso, si hubiera un fallo de que había que pagar más, entonces se confirmaría que pagamos poco. Había que pagar más. Entonces... No, pero no pagas poco si después perdes un juicio, terminas pagando más. Y bueno, eso es lo que diría. La justicia diría había que pagar más, la justicia norteamericana. Pero con un juicio vas a terminar pagando mucho más de lo que hubieses pagado. No. Van a reclamar eso, quieren otros... No, María, no es una discusión. Es así. Entonces, ¿qué pasa? A los que se les expropió, se les pagó una cantidad. Sí. Los que no se les expropió reclaman que a ellos habría que haberle ofrecido... Voy a la cuestión más técnica, porque sí sé cuándo se originó, ahora no sé en qué está, porque está allá en Estados Unidos. Pero digo, otros accionistas dicen, yo quería recibir la misma plata que recibió Repsol. Entonces, suponete que dicen, sí, le correspondía. Y bueno, entonces había que pagar a todo lo mismo, más de lo que pagamos en ese momento, pero no, más de lo que hubiéramos pagado en ese momento será eso, más los intereses, o sea, lo mismo actualizado. No es un problema, pero es una discusión que me parece que es interesante,
Porque los mismos que nos quieren acusar de haber pagado de más, ahora están diciendo hay un juicio porque pagaron de menos. Entonces, bueno, qué sé yo, lo resolverá la justicia. Yo creo que no corresponde, en ese momento se apeló, y hoy el gobierno de Macri está con el mismo argumento que nosotros, diciendo, esto no hay que discutirlo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como fue una expropiación, es un tema que se tiene que discutir, es una potestad, dice la Constitución, y dice la doctrina Drago en adelante, digamos que... cuando porque además, ¿sabés dónde fueron? Ese fue tu punto de mayor ¿no? exposición como ministro, ¿no? El anuncio, ¿o no? No era ministro. No eras ministro, era viceministro, y después fue interventor, subinterventor en IPF, entonces, sí, no sé, yo era antes, trabajaba en aerolíneas, y después creo que después, como director en Techin, que ahí también hubo una disputa. Por las acciones de... Ahora, estamos charlando con Axel Kicillof. Que sigue habiendo directores del Estado en Techin y que por otro lado, quiero decir algo del juicio de YPF. Los argumentos que está sosteniendo la República Argentina con el procurador de Macri... Son los mismos, bueno, sí, pero... Pero está bien, que no los sostendría si fueran falsos. No, pero María, oíme... Están bien esos argumentos. Podemos perder el juicio en Estados Unidos como se perdió el juicio con los buitres. Sería injusto que lo perdiéramos y sería otro avance de Estados Unidos sobre la soberanía argentina. Jueces norteamericanos sobre decisiones soberanas de Argentina. Se está discutiendo, quieren que la Corte Suprema, porque la discusión es si es la misma que Griesa. Dame un segundo, porque si no después no vamos a poder hablar y te vas a... digo, María? ¿Qué? Digo esto. La prensa oficialista, con todas estas contradicciones, clava un coso y dice, Kicillof fue responsable de esto que estuvo mal. Y después defiende lo mismo. Entonces yo digo, seamos más cautos con estas cosas, o no nos sumemos en las campañas del macrismo de decir estuvo mal, porque entonces la discusión se empobrece muchísimo. Yo creo que ahí se recuperó YPF. Hoy lo único que tiene Macri para mostrar, es vaca muerta, que no existiría si no se hubiera recuperado YPF, porque no existiría, porque se recuperó YPF con vaca muerta, se puso a andar vaca muerta, y hoy los ingenieros que están con otras empresas llevando adelante los proyectos exitosos en vaca muerta, estaban antes en YPF, Lo en de el Tech Estado. Petrol, decís vos. Bueno, no quiero, no está mal, esperá, digamos. Pero te volví a exportar gas también ahora. Me pongo en abogado del diablo, ¿no? Porque te digo, ¿qué me dijo Aranguren cuando fue al Congreso? Yo le digo, nosotros llegamos a importar un 10% de la energía, y la pregunta a Aranguren fue mía, diputado, Aranguren, ministro. ¿Cuándo vamos a llegar al autoabastecimiento energético? Le pregunto yo. 2018, es el plan que tenían ustedes. En 2018 ya no importábamos más. Era con eso. Se demoró por los líos que hicieron estos, que después de Aranguren descontinuaron los planes, vieron que están en juicio. Amenazó en realidad si Techin, que no eran los mismos planes que los nuestros. Los nuestros eran mucho más baratos. Dame unos minutos, porque se nos va a acabar el tiempo y te vas a enojar porque no hablamos de la coyuntura. Estamos hablando con Axel Kicillof, ex ministro de Economía. Seguramente, está recorriendo la provincia de Buenos Aires, como nos contaba. Hoy, como está muy deconstruido, pudo venir hoy que es feriado y nos lleva a los chicos al colegio. Decía algo de la coyuntura, Axel. Para vos me interesa, digamos. Hay margen porque suponiendo que Macri perdiera las elecciones, en caso que la estrategia que ustedes están desarrollando terminara siendo exitosa, el que viene se va a encontrar con una situación bastante de manos atadas. La misma va a tener Macri en caso de que gane la reelección. Sí, pero Macri la pifia estando de manos atadas o con las manos libres, porque este programa económico lo hizo manos libres, digamos, y lo empezó a llevar, empezó a caer el salario real, empezó a estrolarse la economía. A la que más está dañando Macri, porque lo veo también recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires, pero también sectores del conurbano, la que más está dañando, por lo menos en términos de las promesas que había hecho, es a la clase media. Macri está destruyendo a la clase media como siempre hizo el neoliberalismo. Esto, si sigue andando, termina una Argentina... Pues todos dicen, ¿qué es la especificidad de la Argentina? ¿Qué es lo distinto en Latinoamérica? La clase media. Todos dicen, y bueno, pero el peronismo, la clase media, el peronismo... o el campo popular o los proyectos industriales para la Argentina han generado una clase media, obreros, trabajadores que cobran más, profesionales que cobran más, pequeños empresarios, que en otro lado de América Latina no existe, pequeños empresarios y medianos industriales. Eso, la clase media, es resultado de un proyecto de industrialización, de algún grado de independencia económica, porque si no, vos te convertís en proveedor de materias primas. Hay sectores que le va muy bien, le va muy bien a los grandes propietarios, a las grandes explotaciones del campo, a los grandes exportadores, a los importadores, al sector financiero
y al sector ahora exportador de servicios públicos, digamos, de hidrocarburos y de todo eso. Esos 3 sectores se salvan. Todo lo demás se diluye, se destruye, y entonces queda un sector de clases populares muy extendido, sin perspectiva, sin capacidad, en negro. Cosas que están pasando. Hoy los trabajadores en blanco se están convirtiendo en monotributistas. Y así va manteniendo más o menos, aunque perdió 260.000 puestos. Es un desastre. Yo creo que lo que hay que mostrar también, y sobre todo los sectores perjudicados, es que hay que cambiar el plan económico. Después me preguntan. ¿Se puede con el fondo cambiar el plan económico? Sí, claro. Sí, claro. Es cosas que hablé con el Fondo Monetario. ¿Sin necesidad de ir a un default nuevo? Porque sería sí, claro. Pero siguiendo un esquema de ajuste fiscal, eso sí. Mira, hoy no hay un ajuste fiscal, es mentira. Es verso, quiero explicar por qué. Pero para una cosa, si ganara Cristina Fernández de Kirchner o kirchnerismo de vuelta, ¿volvés a un default? Si sigue Macri, estás en default con Macri. Te digo por qué estás en default. En febrero del año 2018, ¿se acuerdan que hubo una conferencia de prensa de Macri de 1 minuto y medio, no sé cuánto duró, 3 minutos, que dijo, vamos al fondo, y salió volando? Al fondo, se fue al fondo. Nos llevó arrastrando al fondo. A todos nos mandó al fondo. Bueno, ¿por qué? Porque fue Toto Caputo en una cosa secreta, por la complicidad de algunos medios de comunicación, porque lo sabíamos todo, pero no salía en los diarios. Fue Toto Caputo a el Messi del subdesarrollo, claro, una cosa de loco. Fue a pedirle la plata, a pasar la gorra por los inversores internacionales. Dijeron, no te prestamos más por el desastre que están haciendo, porque la que te prestamos se fuga. Entonces no nos van a poder pagar. Eso es lo que le dijeron. Vos, te prestamos, a esa altura eran 80.000 millones de dólares nuevos y la fuga venía a 20.000 millones por año. Entonces, si te la doy y se la llevan ustedes, quiere decir, por los sectores financieros que Caputo representaba, no funciona porque no la vas a poder devolver. No subiste la capacidad de generar dólares, no estás exportando más, no hay una sola inversión. Le dijeron no, por este programa económico. Entonces ahí se fue al fondo. A partir de ese momento, la economía argentina está con un respirador artificial que es del Fondo Monetario Internacional. Porque este programa económico... Pero al fondo le vas a tener que devolver lo que te prestó. Al fondo, diría, no estoy haciendo una declaración de qué haría otro gobierno, suponiendo que en 2019 se llega sin que Macri haga más daño, ¿no? Porque el otro problema es cómo se llega a 2019. No sabemos cuánto va a estar el dólar, cuánto va a quedar en la reserva, no sabemos nada, no cuida el dólar, no cuida la reserva, no cuida la producción, no cuida el trabajo, no cuida los negocios de acá, están todos los locales con problemas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a llegar? No sabemos en estos meses. Suponemos que Macri va a tratar de hacer lo mismo que en 2017, que es poner anabólicos para llegar a las elecciones sin más lío, pero no sabemos si lo va a poder hacer porque no le sale nada. Yo lo que digo es que al Fondo Monetario, en general, no hablo de Argentina porque nosotros hicimos lo contrario, nadie le paga la deuda, por eso la sorpresa que hubo cuando... Que Néstor Kirchner le saldó nadie toda le paga deuda. el capital, le pagan los intereses, el capital... Pues sí se puede renegociar, básicamente. Y el Fondo Monetario no lo digo por nosotros, yo lo hablé también con los representantes del fondo. Siempre que cambia el gobierno, se sientan con el gobierno y ven cuál es su programa económico. Y digo, de nuevo, es mentira para el que crea que Macri está haciendo un ajuste. No está haciendo un ajuste. Digo qué es lo que está haciendo. Sacando recursos de un lado para ponerlos en el otro. Y voy a dar números para que se entienda. El ajuste que se aprobó en el Parlamento, el déficit cero, son 450.000 millones de pesos que no están en salud, en educación, que bueno, Vidal cerrando escuelas, todo eso es ese ajuste, gasto primario. Pero de intereses del Tesoro, o sea, en ese mismo presupuesto donde dice vamos a ajustar 450, dice vamos a pagar 700.000 millones de pesos más que lo que ajusta del otro lado en intereses por la deuda que ellos generaron y que cada vez es más cara, pues podría ser más barata. Y el Banco Central va a pagar 500.000 millones de pesos, o sea, más que todo el ajuste. Están garpando, hay un despilfarro de plata, nada más que va al sector financiero en vez de ir a las escuelas, en vez de ir a los salarios, en vez de ir... O sea, está redirigiendo la guita para ese lado. Cuando ellos dicen la tasa de interés es 70... es que están dispuestos a seguir pagando, o 63 dijeron por 3 meses, están dispuestos a pagarle una millonada a los bancos que los tienen extorsionados, o a los financistas que los tienen extorsionados, y no para dar un crédito a una pyme. Bien. Le sacan el crédito para darlo para el otro lado. Si vos cambiás a quién le das la plata, cambia la Argentina muchísimo. Axel Kicillof, ex ministro de Economía, ahora recorriendo la provincia de Buenos Aires, y ahora que es un libro que acaba de publicar Siglo XXI con distintos periodistas que le hacen reportajes a Axel Kicillof. Enseguida les damos los ganadores, nos quedan
unos minutitos de este programa cargadísimo. Estuvo buenísimo este 2 de abril, feriado. Nos dimos la oportunidad de la charla con Kicillof y también antes con un veterano de Malvinas que nos dejó a todos muy conmovidos. Juan Carlos Bataglia. Ahí está. Bueno, un saludo a los veteranos. Y a todos. De acá en más.